Fe en Colombia es conocer nuestra historia. La Casa Museo Guillermo León Valencia se encuentra ubicada en la ciudad de Popayán, Cauca. Se crea con el fin de rendir tributo al legado y a la memoria del presidente Guillermo León Valencia, cuyo mandato se dio entre los años de 1962 a 1966. Allí se alberga una clasificada colección de fotos, condecoraciones, insignias y objetos personales del ilustre presidente Valencia. La Casa Museo está ubicada en la calle Quinta número 982, en el centro de Popayán, y abre sus puertas de martes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 5 de la tarde, y los sábados, domingos y festivos, de 10 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Para mayor información, comuníquese al teléfono 824-1555. Visite la Casa Museo Guillermo León Valencia y viva con fe en Colombia, la historia en el presente. Invita Ejército Nacional de los Colombianos.
Listo. Muy buenas noches para todos y todas las personas que se encuentran en este momento acompañándonos en el Seminario Permanente de Filosofía en la Ciudad, dentro de la plataforma de la Casa Museo Guillermo León Valencia. Les recuerdo siempre que este seminario es una actividad que realiza la Universidad del Cauca en su misión y visión, sobre todo como extensión a la comunidad. Se trata de que compartamos con un público mucho más general, o no importa si es universitario, estos conocimientos que cada uno de los conferencistas posee y quiere aportarnos para la discusión y el debate. Este seminario está apoyado por la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, por el Departamento de Filosofía, por el Grupo de Investigación Ética, Filosofía Política y Jurídica que dirige el doctor Aristides Obando, por el semillero de investigación que pertenece al departamento, que coordina la licenciada en literatura Lice Amparo Valencia Gutiérrez. Se les da los agradecimientos no solamente a las personas que en este momento están acompañándonos, sino a los ingenieros Gabriel Ortiz y Guillermo Hidrobo, que mantienen al aire esta misión de tenernos conversando. A la doctora Alejandra Collazos, que es la directora de la Casa Museo Guillermo León Valencia, y a todos ustedes, pues, iniciamos esta conversación con el magíster Diego Fernando Rincón Bermúdez, que es magíster en filosofía, que es su énfasis en política y argumentación, es docente investigador de la Universidad del Quindío, y bueno, lo acompañan como comentarista Johnny Alejandro Zamudio Realpe, que es un filósofo, también docente investigador, y Edwin Fernando Guerrero, que es topógrafo, filósofo y tiene estudios de maestría en estudios culturales. Entonces procedemos a darle el uso de la palabra a el señor conferencista Diego Fernando Rincón. Tiene los micrófonos. Bueno, muy buenas tardes, noches, no sé exactamente cómo se dice, para todos. ¿Me confirman si me escuchan bien? Yo te escucho perfectamente, creo que en Argentina también, en México también, en Estados Unidos también, en Medellín también. Bueno, me voy a permitir compartir pantalla para que vayan siguiendo la lectura de lo que voy a compartir el día de hoy. Primero, pues nuevamente el saludo para todos. A Gustavo, muchas gracias por la invitación a ser parte del seminario, y a todas las instituciones y los que hacen parte de la organización que mencionó Gustavo para llevar a cabo el evento. Yo estuve presentando la semana pasada. Fue la semana pasada, ¿cierto, Gustavo? No recuerdo si fue hace 2 semanas. Hace 3 semanas ya. 3 semanas. En el... me distorsiono. El Foro Nacional de Estudiantes. En el Foro Nacional de Problemas Filosóficos. Allí pues tuve la oportunidad de participar y hablé de este tema, ¿sí? Presenté esto de Contra la Academia al Revés, que es algo que he venido trabajando hace un par de años. Esto inicialmente son columnas. De hecho, esto que voy a leer hoy es una columna, es una paginita que la haré una lectura comentada. Si ustedes alcanzan a leer, allí dice Contra la Academia al Revés, segunda salida. Claro, eso quiere decir que hubo una primera salida de Contra la Academia al Revés, una primera columna que se publicó en un espacio cultural de una fundación acá en Armenia, de la cual incluso hago parte. Y después, unos meses después, casi un año después, publico esta segunda columna ya en otra revista de un proyecto de una emisora comunitaria en un municipio que se llama Arauquita, que queda en el departamento de Arauca, acá en Colombia. Es un municipio que está en frontera con Venezuela, un municipio muy golpeado por la violencia y que en este momento sigue
sigue estando golpeado por la violencia. Ese proyecto de esa emisora comunitaria se cae justamente por toda esta violencia. Todo el equipo de trabajo allí fue amenazado de muerte. Ellos finalmente tienen que salir no solo del municipio, sino del departamento. Entonces se fragmentaron y por ahora está detenido ese proyecto que se llamaba Guaycaipuro Estéreo, en honor al cacique Guaycaipuro. Pero conversaba con uno de ellos, con uno de los que dirigía la emisora, y hablábamos de esas columnas que allí se me fueron publicadas, que fueron varias, y una de ellas pues era esta, y recuperábamos esta lectura y conversábamos. Y entonces me vi como en la cierta necesidad de recuperar esta discusión, ¿sí? Y de por qué no ponerla de frente en la misma academia, ¿cierto? Entonces voy a ir haciendo la lectura, voy a ir comentando cosas y obviamente pues allí ir aclarando varios detalles que aquí van surgiendo. Pero entonces queda claro que esto es una columna que fue publicada hace un par de años y que me ha servido de insumo para ir trabajando esta lectura, esta mirada sobre lo que pasa con la academia. Cuando me refiero a academia es a la academia, a la educación, a la escuela y especialmente a la academia universitaria. Y naturalmente que estoy revisando pues la academia en Colombia, que es de la que puedo hablar. Bueno, contra la academia al revés, segunda salida. En otra oportunidad y en otro lugar, escribí una columna que titulé Contra la academia al revés. En ella, con cierta intención epistolar, expresé una diatriba contra la falta de autonomía de pensamiento en nuestros académicos. Señalé que en esa academia al revés hay unos vicios que han degenerado la posibilidad de autonomía intelectual. Advertí que estos académicos, en lugar de presentar sus propios hallazgos, sus propias preocupaciones, no hacen más que presentar los hallazgos y las preocupaciones de otros. Ciertamente, los académicos en Colombia están pensando las preocupaciones ajenas y no las propias. Esta actitud de posarse toda la vida académica, repasando el pensamiento ajeno y exponiéndolo en la academia, generó competencia y repetición. Además, con un agravante, diría Darío Botero Uribe, y es que se repasa el pensamiento ajeno y se repite, pero mal. O sea, ni siquiera se entiende ese pensamiento que se adopta de afuera y se van creando como unas ideologías alrededor de ella, pero a partir de varias erratas. Estos dos factores, competencia y repetición, degeneraron la academia en otro vicio, porque si un profesor se atreve a exponer su propio pensamiento ante la academia, será objeto de envidia o de desprestigio. Cuando algún, digamos, verdadero académico crea su propia teoría y la expone, es tildado de ostentoso y hablador. Así, se descubren dos particulares rasgos de la academia al revés o de la academia tonta de Colombia: fetichismo y envidia. Esta academia en Colombia es una academia tonta, caracterizada por ser fetichista y envidiosa. Entonces, a lo que me refiero con academia al revés o con academia tonta es que es una academia fetichista y envidiosa. Son dos características que por ahora he ido trabajando, pero que uno puede pensar que obviamente hay más características de esa academia tonta o de esa academia al revés. Sobre el fetichismo, termino acá de bajar. Sobre el fetichismo en la academia, su identificación no es difícil. En lugar de tener referentes académicos, referentes intelectuales, los académicos de la academia tonta tienen ídolos, dioses,
intocables. Ciertamente fetichizan a los autores y a sus teorías, degenerando por completo el verdadero espíritu de la academia. Crean ideologías alrededor de ciertas interpretaciones a los autores. El que no se inscribe en su interpretación, léase ideología, se vuelve su competencia académica. Y la competencia consiste en que como no interpreta esa nueva ideología, entonces no sabe leer, no entiende, no comprende, no sabe. Así comienza y se alimenta un daño sistemático al interior de las instituciones de educación superior, donde se resaltan querellas ideológicas, porque unos creen interpretar mejor que otros a determinado filósofo o autor. Acá en Colombia había un filósofo colombiano que yo he trabajado con los estudiantes desde hace unos 5 o 6 años, que es Darío Botero Uribe. Y Darío Botero Uribe es un filósofo de esos tantos que ustedes conocen muy bien, que se han quedado por fuera de la academia, por fuera del canon. Pero no porque ellos decidieron quedarse por fuera, sino porque la academia los rechazó, porque la academia los excluyó. Darío Botero Uribe hizo academia, pero aquella academia que lo excluyó fue la filosófica. Los programas de filosofía miraron con mucho recelo a Darío Botero Uribe, que entre otras cosas, valga decir que es un filósofo quindiano de Calarcá, de acá del departamento del Quindío. Tuvo una trayectoria bien importante en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. Él trabaja allí, se forma allí, trabaja allí mucho tiempo. Pero Darío Botero Uribe tenía formación como abogado y como filósofo. Los programas de filosofía lo desterraron por completo. Si bien su trabajo intelectual era exclusivamente filosófico. Y esto tiene una explicación. A partir de estas dos características de la academia tonta en Colombia, fetichismo y envidia. Él fue víctima de esas dos características. O sea, fue víctima de esa academia tonta. Porque Darío Botero Uribe se atrevió a criticar algunas cosas de Marx por allá a mediados y a finales de la década del 70. Acá en Colombia, entre la década del 70, el 80, el 90, Marx era uno de esos autores fetichizados en las universidades públicas, especialmente en la Universidad Nacional, en Bogotá. Y era un autor fetichizado porque era un autor intocable. No se podía cuestionar a Marx. Y eso seguramente tiene todo un contexto político y social detrás que nos permite entender por qué pasaba eso con Marx como figura intelectual. El asunto es que pasaba eso. Entonces Darío Botero Uribe tenía la osadía de hacer unas críticas a Marx en una universidad pública, en un programa de filosofía, en un momento donde los filósofos o los que estudiaban filosofía eran de una fuerte tendencia de izquierda, y allí tenían a Marx como un autor referente, pero fetichizado. Era intocable, era incuestionable. Y esa es una razón que le valió a Darío Botero Uribe que fuese un poco no, bastante rechazado por la Academia Filosófica. En especial, obviamente, por la Universidad Nacional, que era donde él estaba trabajando. Él hizo su vida académica, o sea, al interior del alma mater, en los programas de Derecho. Y ahí era donde trabajaba. Pero los filósofos lo miraban con cierto recelo. Tiene una obra importante, robusta, con una teoría filosófica trabajada afuera, en Europa. Eso no lo hace necesariamente especial, pero sí es un indicador
de que acá no se conoce, de que su obra salió y se extendió en otras latitudes, porque la academia acá lo fue dejando por fuera. Claro, además fue envidiado porque él se estaba atreviendo a proponer su propia lectura, su propia manera de ver no solamente el asunto filosófico, sino diferentes problemas de orden político, social, cultural, y que los estaba filosofando. Aquí me adelanto un poco al asunto del elemento de la envidia en la academia tonta, pero fue también desprestigiado porque la idea que ronda en esta academia tonta es que nosotros no podemos pensar, ¿no? Los que piensan son los de afuera, y nosotros simplemente hacemos notas al pie a los pensadores de afuera. Eso yo se lo escuché incluso cuando yo estudiaba el pregrado a un profesor que no es cualquier profesor, era un muy buen profesor, pero con esto resbaló. Y él decía que en Colombia éramos muy limitados y que nosotros los limitados, pues, nos alcanzaba para leer a los europeos o los de afuera, supongo que también se refería a los de Estados Unidos, y que deberíamos hacer notas al pie. Eso, por supuesto, me causó muchísimo ruido, como me causó muchísimo ruido que a mí me presentaban, o bueno, ustedes saben que lo presentan todavía en los eventos académicos, a los expertos en algún filósofo, ¿sí? El doctor en Popper, el doctor en Habermas, el doctor en Descartes. A mí eso me causa mucho ruido, por dos razones. Una, porque evidentemente está fetichizado el autor. Dos, porque no logro entender cómo un mortal es experto en el pensamiento de otro mortal. Pero eso hace parte de la academia, ¿sí? De esta academia al revés, y eso está legitimado, ¿no? Yo hablaba el lunes en un congreso de política y globalización con la Universidad Libre acá en Colombia, cómo estamos ante unas ciudades y unas sociedades que van en tendencia a ser invivibles. Y cuando yo hablo de lo invivible, yo hablo allí de tres características. Una es que se agudizan las situaciones de violencia. La otra es que se agudizan las situaciones de injusticia. Y la otra es que se legitiman absurdos. Y dentro de la cantidad de absurdos que se legitiman, pues está el que se legitiman unos fenómenos académicos que se vuelven normales, ¿no? Como ese de ser un especialista en el pensamiento de otro mortal, como ese de publicar artículos en revistas indexadas, pues porque eso es lo que hay que mostrar, así el contenido sea estéril, ¿sí? Pero eso es un puntaje para mostrar unos indicadores. Y todos sabemos que ahí no hay contenido, ¿sí? O diciendo a favor de ellos, pues hay un contenido estéril. Contenido, pero estéril. Entonces, eso se ha ido legitimando, esos absurdos, y en la academia eso es evidente, como se habla, por ejemplo, de la alta calidad, pero en el fondo cuando uno lo revisa detenidamente, tal vez no es alta calidad, sino alta cantidad. Por lo menos en Colombia, no sé qué pase en otros países, pero en Colombia se mide la alta calidad de una institución, en buena parte tiene que ver con la cantidad de facultades, cantidad de programas, cantidad de profesores, cantidad de estudiantes que ingresan, cantidad de estudiantes que egresan o se gradúan, cantidad de
grupos de investigación, cantidad de proyectos de investigación, cantidad de artículos publicados en revistas indexadas o en papers, cantidad. Y se pasa de una manera muy arbitraria de la cantidad a la calidad, como si hubiese allí una relación necesaria. Otro de los absurdos legitimados, en este caso, en la academia. Bueno, esas son algunas situaciones que ocurren al interior de la academia. Yo no soy el primero en decirlo, pero hay que seguir diciéndolo, porque todos estamos diciendo que están ocurriendo cosas que no son positivas para la academia, en especial para la universidad, pero todos se siguen acomodando a esos fenómenos. Bueno, continúo y voy articulando varias cosas a medida que avance. A partir de esta fetichización a los autores y teorías, porque además se fetichizan teorías, comienza a legitimarse el desprecio por el pensamiento propio. Rechazada la autonomía de conciencia, la libertad y la rabia para tener pensamiento autónomo, la academia va enlodándose cada vez más en la repetición, en los resúmenes y en los informes de lectura que quedan apilados junto a otros informes administrativos que en realidad no sirven para nada, solo para una cosa: acreditaciones y puntajes. Bueno, que era lo que ya lo estaba adelantando. Atrapado en la dinámica del resumen y la repetición, el académico tonto ve en el atrevido a pensar por sí mismo un blanco perfecto. El pensador colombiano Cayetano Betancourt decía hacia 1952, ahora comillas: «Debo recordaros que los filósofos dicen que soy solo un jurista. Como jurista, debo advertir que estos afirman que quizás yo sea solo un filósofo». Hasta ahí Betancourt. Esta especie de anécdota da cuenta de una descalificación de un mecanismo llamado envidia, con el cual se pone de presente el espíritu de la academia colombiana y de resentimiento de quien quiere opacar al otro y ponerlo por debajo. Las víctimas de esta lamentable actitud han sido varias. Además de Cayetano Betancourt, están Julio Enrique Blanco y Darío Botero Uribe. Otros, en las márgenes de la academia como pensadores independientes, han resultado ser unos prolíficos escritores como Fernando González, Nicolás Gómez Dávila y Estanislao Zuleta, y un larguísimo etcétera. Cuando digo dinámica del resumen y la repetición, y que esto está articulado con la idea del fetichismo, es que yo conozco gente que lleva 40, 50 años en la academia repitiendo lo mismo. Claro, eso les alcanza para mostrarse como expertos en. Entonces yo conozco expertos en Habermas, expertos en Descartes, expertos en Popper, en Russell, porque llevan años repitiendo el pensamiento de ellos. O sea, el pensamiento de Russell, el pensamiento de Habermas, el pensamiento de Descartes, ¿sí? Entonces son académicos que toda su vida hacen trabajos como el pragmatismo de William James. O sea, uno va y mira sus hojas de vida, su participación en eventos y sus publicaciones, y tienen 50 participaciones en congresos, foros, simposios, y de esos 50, 48 títulos son, o 48, sí, títulos de sus trabajos, son el pragmatismo en William James. Diferencias entre el pragmatismo de James y el de Charles Peirce. La noción de libertad en Kant. ¿Sí? Cosas de ese tipo. Yo no estoy diciendo que eso no pueda ser parte de la academia. Eso hace parte de la academia. Lo que critico en la academia tonta es que se haya reducido a eso el ejercicio académico.
Y se redujo a eso porque cogió mucha fuerza, bastante fuerza, la posibilidad de fetichizar los autores. Entonces es como si Descartes, Kant, Habermas, el que ustedes quieran, poseyera la última voz o poseyera la verdad o poseyera el camino. En el fondo lo que yo estoy tratando de pensar acá es que esos señores y esas señoras que leemos en todo nuestro camino académico, intelectual, no dejan de ser mortales, están hechos de lo mismo. Cuando yo me detengo a pensar con cierta honestidad, ¿qué es lo que pasa cuando yo leo, cuando leo lo que sea, del autor que sea? Yo tengo que admitir que lo que estoy leyendo, o mejor, que lo que estoy haciendo al leer un libro, es conversar con alguien que se estaba preguntando muchas cosas que yo también me estoy preguntando. Solo que se las preguntó primero, pues porque vivió primero que yo. A veces incluso con la misma honestidad, uno debe aceptar que cuando uno dice que le gusta mucho un autor, o que sigue el pensamiento de algún autor, es porque ese autor está diciendo cosas que uno piensa. O quizá está cuestionando cosas que yo pienso. Entonces, en el fondo lo que pasa cuando uno lee es que uno está conversando con otro, así como lo haremos ahora una vez yo termine de compartir esto. Vamos a conversar. Pero no, en la academia tonta se han fetichizado los autores, están puestos en un pedestal, tienen la verdad, o por lo menos tienen el camino más claro, y entonces no se pueden cuestionar, y si se cuestionan, pues entonces entra uno en una puya, en una competencia con el otro, para ver quién interpreta mejor el autor. Entonces, esos que han fetichizado autores se han quedado haciendo resúmenes y se han quedado repitiendo esos pensamientos ajenos. Es a lo que me refiero con lo ajeno. Finalmente, lo que está en las meditaciones metafísicas de Descartes, pues es lo que estaba en la cabeza de Descartes. Son los pensamientos de Descartes. Así como yo también tengo una cantidad de pensamientos que claro, no surgen de cualquier parte. Surgen de una conversación con una historia. Estamos influenciados por una historia, por un contexto, por una cultura. Eso es cierto. Pero yo voy configurando mis pensamientos también. Yo voy armando acá una red de ideas a partir de todo lo que me pasa. Y cosas, de todas esas cosas que me pasan, todas esas circunstancias, como diría Gasset, son lo que uno lee. Entonces, en ese sentido es que pienso que se ha fetichizado a los autores y no se ha entendido que cuando uno lee lo que uno hace es conversar. En buena parte, me atrevo a pensar que uno de los problemas que permite, o que digamos que se han dado y que generan el extravío de la humanidad, es que se le ha prestado más atención no a lo que se dice, sino a quién lo dice. ¿Quién lo dice? No es lo que dice, sino quién lo dice. Eso es otra característica de ese fetichismo en la academia. Y entonces, claro, en la academia el doctor es más que el resto. ¿Sí? Solamente porque es el doctor. Hay un problema con la noción de autoridad. Yo no sé si eso es muy de la academia colombiana o en Latinoamérica, o eso es humano, pero la autoridad parece que es intocable. La autoridad es incuestionable. Parece que la sociedad colombiana y la academia colombiana
es una academia muy, muy nerviosa. Entonces, cuando alguien se atreve a cuestionar la autoridad, sea el doctor o sea el filósofo, entonces se le pone los pelos de punta a media academia. Entonces, no solo se ha fetichizado al filósofo o a la filósofa, es decir, al autor, sino que se ha fetichizado a personas que están en el mismo contexto, ¿sí? Que comparten con uno el día a día, y se fetichiza a ese doctor. Bueno, yo, eh, como ustedes seguramente ya lo van intuyendo, yo no tengo trato reverencial con nadie, yo no tengo trato, yo no miro de para arriba, tampoco miro de para abajo. Sí, a mí me interesa mirar de frente, yo discuto con el que sea sobre lo que yo puedo discutir. Claro, si es algo que yo no entiendo, pues yo no me meto ahí. O me meto para preguntar y aprender. Pero parte de ese asunto fetichista de la academia tonta es que entonces eh, el invitado, ¿no? El conferencista central, que pasa, por ejemplo, en los congresos, en los foros, es un invitado para aprenderle, ¿sí? O sea, se trae el conferencista central para aprender del conferencista central, no para discutir con él, no para debatir con ese invitado. Es como si acá no pudiésemos, voy a decir esa palabra, producir pensamiento, sino que lo tiene que traer el otro y aprendemos y nosotros seguimos. Eso es muy de la academia colombiana, muy de los programas de filosofía. Yo no sé si pasen el resto de carreras o de disciplinas, y si pase también en Chile, en Argentina, en Uruguay, no sé, pero es lo que yo veo acá. Y es lo que veo en mi experiencia como estudiante de pregrado, como estudiante de posgrado, como profesor, como investigador de universidad pública. Entonces, eso fragmenta, a mi juicio, la posibilidad de una academia que sus integrantes, sus actores, debatan, conversen, dialoguen, pongan sobre la mesa lo que están pensando en el momento, que claro, eso está en sintonía con toda una tradición, con todo lo que leemos, pero a partir de todo eso que leemos, que son conversaciones que uno tiene con esos autores, uno va construyendo un pensamiento. Continúo con estos últimos dos párrafos para ir cerrando. Si la educación no educa de cara a la autonomía de conciencia, seguirán replicándose estos vicios de la academia tonta. Hoy, en los posgrados del país se gradúan con resúmenes y monografías aptas para graduarse de un pregrado. Lamentablemente, la academia cada vez es menos académica y cada vez más tonta. Casi todo se está haciendo al revés y casi todo está saliendo al revés. Digo casi todo porque, por supuesto, que hay algunos que hacen cosas muy interesantes, que proponen cosas muy interesantes, que están pensando realmente. Son pocos, por eso digo que casi todo está saliendo al revés, porque los académicos buenos en Colombia son una minoría. Ya no hay discusiones, todos son asentimientos. Sí, señor, claro que sí, entiendo perfectamente, tiene usted toda la razón. No comparto su opinión, pero la respeto. Y otras tantas expresiones que develan el espíritu pusilánime de la academia, del académico de hoy en Colombia. Ojalá esto pueda virarse para no terminar siendo una apóstata más de la academia. A mí me causó
Otra cosa que me causó mucho ruido es que cuando yo estaba estudiando eh, mi maestría, ya en el último semestre tuvimos un profesor que cuando llegó el primer día, pues normal, nos preguntó a todos lo que estábamos trabajando. La primera pregunta, bueno, la segunda pregunta, porque la primera pregunta que nos hizo fue cómo nos llamábamos. La segunda pregunta que nos hizo fue ¿cuál es su autor? A cada uno le iba preguntando cuál es su autor. A cada uno. Claro, éramos como unos 12 en esa maestría. 3 de los 12 teníamos una idea que surgía de nosotros, un problema que nosotros queríamos explorar filosóficamente. Los otros 12, perdón, los otros 9 tenían un autor. Claro, entonces el profesor preguntaba, ¿cuál es su autor? Ah, yo estoy trabajando Kant. Ah, yo estoy trabajando Sartre. Ah, yo estoy trabajando Hobbes. Yo Charles Mellman, Aristóteles. Tenían autor. Y tenían autor porque estaban revisando un concepto del autor. Y ese era su trabajo de grado en una maestría. Yo eso pues no lo entiendo. Lo que sí entiendo es que eso está legitimado y que eso pasa como un gran trabajo académico y a eso le llaman exégesis. Los otros 3 teníamos un problema que nos carcomía, un problema que nos preocupaba, que como problema que nos carcome era algo distinto, nuevo. Un buen tema o un mal tema, no lo sé, pero nos atrevíamos a pensar algo diferente. Claro, cuando a mí el profesor me pregunta cuál es autor, mi respuesta fue, yo no tengo autor. Yo tengo un problema, el problema es sobre este tema, y lo que hago, eso sí, es seguir unos referentes teóricos, porque voy a lingüistas, voy a sociólogos, voy a filósofos, antropólogos, y hago un intento de poner a conversar todo eso junto con lo que yo pienso sobre este problema. Entonces, insisto, no es que esa manera de hacer ese ejercicio no sea posible, que hacer un trabajo, una publicación, un artículo, una ponencia que se llame el pragmatismo en William James no sea posible. Es posible. Lo que me parece que no es académico es que ese académico haga eso toda su vida académica. Porque se está perdiendo la posibilidad de alguien que con su pensamiento le va a proponer a la academia. Entonces, resumo, una academia al revés es una academia donde se hace todo lo contrario a lo que debería pasar en la academia. Y es abrir espacios para que haya pensamiento, para que fluyan ideas, para que esas ideas y esos pensamientos que están fluyendo, fluyan a través de debates, de diálogos, de conversaciones, donde todas esas perspectivas entran en juego para construir algo. Claro, en el camino, en muchas cosas estamos equivocados, en otras vamos por buen camino, en otras estamos confundidos. Eso es normal. Ningún ser humano puede decir que lo sabe todo. Entonces es posible equivocarse en ese camino y poder discutir. Pero lo que se está haciendo es que se han fetichizado autores y se han fetichizado algunos académicos que se vuelven intocables, se vuelven unos referentes no teóricos ni intelectuales, sino unos referentes ídola, ¿sí? O ídolos intocables. Y eso genera muchos daños, porque tomar partido a veces puede ser un acto de ingenuidad.
especialmente en la academia. Bueno, el punto es que eso deviene en otro problema y es el asunto de la envidia. Entonces, cuando alguien se sale de esa dinámica de fetichizar autores y de repetir y de resumir y empieza a proponer algo distinto, empieza a proponer un problema nuevo, a abrir vetas en la disciplina que nadie ha explorado, a explorar lo que nadie se ha atrevido a pensar, entonces es juzgado, o mejor, es desprestigiado. Pero ese desprestigiarlo surge de envidiarlo, porque ese sí se atrevió a salirse de la dinámica y a proponer algo, a pensar distinto. Insisto, no importa si está pensando bien o mal, en el sentido de está camino a la verdad. Pero esa propuesta que tiene, ese pensamiento distinto, empieza a dinamizar otras posibilidades que el que se queda fetichizando no logra verlas. Bueno, esto es contra la academia al revés, una academia tonta caracterizada por ser fetichista y envidiosa. Muchas gracias. Gracias, Diego. Estás en el límite del tiempo, muy bien. Entonces, quisiera darle la palabra, a ver, ¿quién comenzaría a comentar? ¿Alejandro o Fernando? Bueno, muchísimas gracias a Diego por su exposición. 10 minutos, Alejandro. Bueno, y también a los participantes, a los congregados en este evento, pues también agradecerles por la asistencia. Yo estuve muy atento de la exposición del compañero. Básicamente tengo como 3 elementos fundamentales que creo que en la exposición resaltó y que me permiten de alguna manera también profundizar en la crítica con respecto a esa forma fetichizada con la cual la academia ha asumido no únicamente la investigación, sino también, digamos, procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje. En mi experiencia como investigador y como docente, creo que es muy evidente cómo la academia va imponiendo de alguna manera parámetros, cómo va imponiendo concepciones, presupuestos con los cuales uno debería investigar, ¿sí? Sin embargo, en esa, digamos, en esa guía o orientación con la cual la academia te induce a la investigación, viene un problema que creo que es básicamente también el que se vislumbra con respecto también a lo que decía el compañero Diego, del tema de los egocentrismos académicos, y es el tema de la burocracia, ¿sí? Creo que la academia es una academia también burocratizada, y la investigación ha caído lastimosamente en esa burocratización de la academia. Entonces, claro, son parámetros, conductas u orientaciones que están más ligadas a prácticas burocráticas que a prácticas efectivamente que permitan abrir la investigación, y a partir de esa apertura de la investigación dar pensamiento, generar pensamiento, que es lo que básicamente invita a la academia, por lo menos la universidad. Entonces, el tema del papeleo, el tema de los registros, el tema de los informes, el tema de todo ese tipo de cosas, básicamente lo que muestra son controles, es decir, orientaciones que controlan al investigador a una cantidad de prácticas fuera mismo de su investigación. Entonces, digamos, en ese aspecto, ¿sí? Insisto en el tema de la burocratización de la academia, y se pierde, pues, como decía yo de antemano, el proceso pedagógico también, esa relación pedagógica entre el investigador y su contexto, o entre el docente y su estudiante. Entonces,
Como primera medida, insisto mucho en el tema de la burocratización. De pronto ahorita en la discusión podemos más profundizar sobre esa perspectiva. Otra cuestión que también resalto de la exposición e intervención del compañero es el excesivo interés por la especialización en el autor. Eso no tiene nada pues, de malo. Digamos, ahí me distenso un poquito con respecto a la apreciación del compañero, pero creo que en esa especialización o hiperespecialización digamos, del autor, obviamente se cercena la importancia de digamos, del aporte propio, del aporte particular, que es lo que le falta a la academia. Y estoy de acuerdo con lo que dice que, digamos, en muchas ocasiones, digamos, los investigadores o los académicos cuando salen de la lógica de la reproducción del discurso de un autor, esa hiperespecialización, viene el tema de los egos. Entonces las propuestas se ven con malos ojos, los puntos de vista no son tomados en cuenta justamente porque se salen de ese canon académico tradicional de la reproducción de ideas y no de la generación de ideas. Entonces, teniendo en cuenta, vemos que eso al revés, ¿sí? Está en el sentido de se quiere reproducir bajo unos límites, no se permite la exploración, el aporte, el cambio, ¿sí? Porque también es muy común, no, es que eso ya lo dijeron, o ese pensamiento es muy ridículo, no tiene contexto, en fin. Entonces se pierde ahí como la iniciativa de la propuesta, ¿sí? Porque se limita de hecho al investigador o al académico. Y el tercer punto que quiero también anotar de la exposición del compañero es el tema del espíritu del académico. El espíritu del investigador, el espíritu del docente, del profesional. Yo, digamos, en mi trabajo docente, yo trabajo aquí en Armenia, en un colegio franciscano, en San Luis Rey, y básicamente veo que, digamos, los estudiantes que se están formando para llegar a una profesionalización no tienen el sentido de la academia y el sentido de la investigación. Ese espíritu se ha perdido. Porque veo que, digamos, la educación actual, digamos, escolar y universitaria, digamos, tiene unas preocupaciones que obviamente son normales porque somos sociedades consumistas y creo que hiperconsumistas, con el tema de lo económico, ¿cierto? Entonces las investigaciones se reducen básicamente a lo que produce un rédito. De hecho, ni siquiera en las humanidades se estaba aportando como se debería aportar en materia de investigación. Entonces, claro, ese espíritu académico que fundamentalmente está relacionado con las humanidades se pierde. Entonces, en los colegios, los estudiantes de décimo y de 11 no ven con valor, no ven con entereza la investigación porque no produce en materia económica. Porque las competencias actuales en materia educativa, y por lo menos hablo de los estándares básicos de aprendizaje digamos, del estudiantado colombiano, eso lo rige el Ministerio de Educación Nacional, no profundizan la importancia de la investigación. Profundizan las competencias, y la competencia, como decía un pensador, es un principio de la guerra. Entonces estamos formando, no sé, seres automáticos, seres enquistados, cosificados en unas realidades económicas y consumistas que, digamos, fracturan y fragmentan el concepto que para mí es muy importante, el espíritu del académico, un académico comprometido, y también que está muy ligado a lo que planteaba Diego cuando citaba al maestro Darío Botero Uribe. Entonces, pues yo dejo estos comentarios, grosso modo ahí. La idea es que podamos discutir en torno a ello. Muchas gracias, Alejandro, por tu intervención. Le doy el uso de la palabra a Fernando. Gracias. Buenas tardes, buenas noches de nuevo para todos y todas. Yo quiero también hacer una
Damos un comentario de la exposición de Diego sobre la crítica que nos presenta a la academia hoy, señalando especialmente el tema del fetichismo y de los autores de las teorías, el tema de la envidia. Yo quiero comentar, digamos, 3 puntos que me parecen claves, que aparecen en la exposición, y los quiero presentar alrededor de una pregunta, ¿no? Yo me hago una pregunta y es, ¿qué tan permeadas están las universidades por las lógicas del capitalismo neoliberal, ¿cierto? Es, ¿cómo podemos conectar el neoliberalismo con esas críticas que está señalando Diego, que aparecen, digamos, en la academia, en universidades, en colegios? Entonces yo noto 3 elementos que efectivamente podemos relacionar. Uno es el tema de la producción en masa de productos sin contenido, ¿no? O sea, evidentemente eso es una de las características del neoliberalismo, producir demasiadas cosas, así eso no tenga mucho contenido, mucho valor, digamos, significativo, cosas que enriquezcan el espíritu, el pensamiento, sino que más bien entretengan, bueno, cosas más bien desechables. Digamos, se asocia con el tema de la industria cultural, ¿no? El otro punto que me parece a mí que aparece, el otro punto, digamos, con el que podemos hacer esa conexión entre las lógicas del neoliberalismo presentes en la educación, en la academia, es el exclusivo enfoque en el desarrollo de las capacidades y libertades empresariales, ¿no? Hay un enfoque en el tema de conseguir plata y un tema de conseguir plata yo, ¿no? O sea, cómo yo como individuo puedo conseguir riqueza. Se educa principalmente para eso. Y por último, un tercer punto que tiene que ver con el poco interés por lo público, ¿sí? Precisamente conectados con el segundo punto, digamos ese exclusivo interés por el individuo en detrimento de lo público, de lo común, ¿no? Entonces no se forman ciudadanos, de alguna manera podríamos suponer que es una de las funciones de la educación, ¿no? Construir ciudadanos, personas críticas, que sean capaces de comunicarse, de leer de manera analítica y crítica los discursos, ¿sí? Emitidos desde todas las perspectivas. No se está educando a las personas para eso, sino para ser exclusivamente empresarios, consumidores y trabajadores eficientes en la empresa. Entonces, desde ese contexto, creo que hay un enfoque, digamos, se conecta con lo de Diego, digamos, cuando habla del fetichismo, creo yo que podemos hablar ahí de una falta de reflexión colectiva, ¿sí? De un interés por el pensamiento colectivo precisamente, y en un interés por la competencia, a ver quién produce más, quién sabe más, ¿sí? Quién resuelve el problema, cuando lo importante es, más bien debería ser el problema, solucionar el problema, no importa de qué lado de la mesa venga, sino que se solucione un problema social, colectivo, ¿no? Entonces eso lo podemos conectar, creo yo, con ideas viejas de la filosofía, hoy en día muy puestas en cuestión como las verdades absolutas, ¿no? Esa creencia de que yo puedo tener el conocimiento de una verdad, digamos, es decir, tener el conocimiento de una realidad que es objetiva, ¿cierto? Que yo conozco, y todo aquel que no vea la realidad como la veo yo simplemente está equivocado, ¿sí? Para que yo le pueda considerar a esa persona que está hablando de la verdad, esa persona tendría que pensar igual a mí. Entonces no hay una posibilidad de perspectivas, de diferentes perspectivas que entran a dialogar y a construir conocimiento, sino que es cierto, esa idea de la verdad objetiva, que tiene también que ver, creo yo, con otro de los vicios de la academia, que es la excesiva especialización, la hiperespecialización que se da
en donde yo soy experto en un tema tanto que nadie sabe más que yo, ¿cierto? Llevo 20 años estudiando este punto del universo y nadie más que yo sabe sobre ese punto. Así yo ignore el mundo común, el mundo colectivo, así yo salga a la calle y me vale pues para socializar, para convivir con los demás, ¿sí? Pero yo soy experto en los electrones que componen el átomo de hidrógeno, ¿sí? No sé nada más, pero yo soy muy experto en eso. Entonces hay un problema, creo yo, ahí digamos, es otra relación que encuentro. Claro, entonces, ¿qué se plantearía como posibles salidas a eso, cierto? Pues evidentemente la transdisciplinaridad, la posibilidad de la multidisciplinaridad, de abarcar problemas desde varias disciplinas, donde no es que a uno de los profesionales expertos de una disciplina tenga la verdad absoluta sobre ese problema, sino que aporta desde su perspectiva. Entonces, cuando Diego hablaba, citando a Darío Uribe, que los colombianos, los intelectuales colombianos tendían a repetir, a quedarse en la repetición de lo que decían principalmente los europeos, ¿cierto? Eso tiene que ver obviamente con el eurocentrismo, el colonialismo, ¿no? Dice Darío Botero Uribe que de todos modos no se trata de repetir, pero tampoco se trata de pensar solos, aislados totalmente, sino que hay que pensar con el otro, o sea, hasta con ellos mismos. Hay que leer a Habermas, si no estamos de acuerdo con él, hay que leer a Descartes, hay que leerlos, pero no para repetirlos, sino para pensar con ellos, ¿sí? ¿A partir de qué? De un conocimiento situado, que hablaba Gustavo hace rato, que nos hablaba sobre esa noción de lo situado, ¿no? Tenemos que pensar desde aquí, desde nuestros propios problemas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que allá por allá piensan una cosa a partir de sus contextos y luego vienen y nos traen esos hallazgos y lo aplican en un contexto totalmente distinto y pues eso no funciona. Yo creo que por ahora dejo ahí, ya creo que fueron los 10 minutos para pues empezar ya más como la conversación. Muchas gracias, Fernando. Bueno, como esto yo sé que van a intervenir muchas personas, entonces por favor, el que vaya a intervenir, como no hay manito tampoco por aquí para levantar, allá Oscar va a intervenir en primer momento. Oscar es argentino, abogado, litigante, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene la palabra, Oscar. Oscar, tiene la... Tiene cerrado el micrófono, Oscar. Oscar, tiene cerrado el micrófono. Ahí va. Ahí va. Bueno, coincido con la posición tanto de Diego Fernando como la de Edwin y la de Johnny. Me da bronca coincidir tanto, porque es una claudicación intelectual, de alguna manera. Así que voy a tratar de al final hacer alguna crítica, ¿no? Solo por el ego, para afirmar en definitiva el problema del ego. Me acuerdo cuando estuve hablando de la Universidad del Cauca por invitación de Aristides Obando y tuve el gustazo de conocerlo a Gustavo Zorrilla. Exhorté a los estudiantes a abandonar la academia. Cosa de argentino pedante eso. Digo, abandonen los papers, nos están matando. En ese momento había habido en Colombia varios asesinatos y se sucedía el problema de estudiantado. Tuve la suerte de también hablar en la asamblea de los estudiantes. Con esto estoy dando respuesta a varias cosas de lo que han planteado ustedes. Yo tengo tendencia a ser otro comentarista y no está bien eso. Entonces voy a tratar de introducir preguntas concretas. Yo decía, dejen los papers, bajen al pueblo. Y el pueblo tiene que ver con los comentaristas, quiere decir el problema común. ¿Cuál es el problema común en este momento? Y otro problema que entiendo, que no hay tiempo, no tenemos tiempo. El planeta se nos está yendo, la uniformidad del pensamiento es tremenda y el capitalismo está en su etapa más feroz.
y destructiva. Entonces, estar pensando en una porción del pensamiento de Kant, estamos en problemas. En todo caso, hagamos lo que Kant decía, en qué es la ilustración, atrévete a pensar. Evidentemente, cuando nos exhortó de tal manera, nos estaba diciendo pensar por vos mismo, no me repitas a mí ni a nadie. Así que sería esa una cuestión. Una curiosidad tengo, cuando Darío Botero Uribe criticaba a Marx, ¿lo hacía desde la confutación total, desde la impugnación total o aspectos nada más? Esa es una pregunta concreta. Por otro lado, la pusilanimidad que fue marcada tiene que ver porque la academia y el capital y todo, la verdad que los tres han cerrado. Se ha hecho una cuestión de mercado con la academia y además un medio absoluto de vida, y entonces nadie quiere perder su medio de vida y se acomoda como un burócrata, y ahí cierra lo del burócrata. Es decir, me parece que la cosa está bastante clara y el tiempo nos está invitando a dejar de ser intelectuales neocolonizados, como dicen Diego, como dice Edwin, como dice Johnny, como dice Dussel, como dice Zaffaroni. Estamos colonizados. Y entonces la invitación es al pensamiento, cómo compartir el diálogo que nos propone Habermas con el saber ancestral. Y ahí estamos algunos argentinos pensando en que hay que pensar debajo del alero del rancho, y con esto termino, pensar debajo del alero del rancho, compartir la vida con el pueblo y aceptar el riesgo. No hay pensamiento sin riesgo. La academia lo que ha hecho es dejar el riesgo. Eso es todo. Gracias, Oscar. ¿Quién abre micrófono? Luz María Gómez quiere conversar. Habla breve y preciso y conciso. ¿Listo? Luz María, buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches. Luego Janet intervendrá. Muchas gracias. Pocas veces he estado tan de acuerdo con un planteamiento como el que acaba de hacer Diego Fernando. En las observaciones que yo he hecho en la academia, incluso desde cuando era estudiante, esa era mi crítica, y estoy hablando ya de casi 50 años de haber salido de la Nacional. Y esa era mi crítica fundamental a la experiencia académica, y por eso jamás me quise especializar. En el trabajo hice de todo. Yo digo que soy generalista por voluntad propia. Me ha gustado recorrer toda la ciencia. Entonces yo quería hacer un aporte y digo yo, ¿qué tan posible es que nosotros dejemos de especular en cierta medida sobre las problemáticas y le hagamos propuestas? Por ejemplo, que la academia le haga propuestas a las instituciones públicas, sobre todo a las de los pueblos pequeños, a las comunidades pequeñas que tienen mucho de ruralidad, y que la universidad le proponga a estas autoridades, los alcaldes del pueblo, ¿sí?, a los consejos, le diga, oiga, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las necesidades de estas comunidades? ¿Por qué no nos permiten hacer un trabajo de investigación con los jóvenes, todos hombres, mujeres, jovencitos, con los profesores, sobre esas problemáticas, y se generan unas respuestas específicas de investigación a la problemática del contexto real que viven estas comunidades o estas autoridades? Y esos pequeños presupuestos puede ir una parte para la universidad y el profesor o los académicos que dirigen el proceso, y otra pequeña parte para que los jóvenes puedan pagar su estadía en esas comunidades, que para la comida, que para el transporte. Y obviamente la solución o lo que los jóvenes encuentran dentro de la investigación, si la sumamos todas, vamos a tener una verdadera investigación, por ejemplo, sobre la problemática nacional. A nosotros nos enseñan, y yo siento que la debilidad más grande de la academia, y lo digo porque en seguridad industrial era lo mismo, todo, y en salud ocupacional, todo se vuelve un registro que no sirve absolutamente para nada, pero controla la conducta humana.
Lo más grave de eso es que ponen a los médicos, lo digo porque me lo han dicho, a los maestros, a los médicos, a los profesionales, a llenar registros y registros de los cuales nadie hace absolutamente nada con eso, pero sí nos amarran el intelecto en términos de país, nos quitan esa autonomía que hablaba Diego. Entonces, ¿cómo recuperamos? ¿Cómo la universidad se asume realmente toda la riqueza? Porque además es profundamente rica, independiente de si produce o no produce, pero en las universidades hay mucha riqueza. ¿Cómo ganar eso? Y de pronto es ayudándole a los municipios y que la academia ponga su nombre en esos resultados que le ayudan a la comunidad, a los pueblos, a las pequeñas alcaldías, no sé. Entonces, dejo ahí la idea, por si sirve de algo. Gracias. Gracias, Luz María. En este orden, Janet breve también, luego Alexander Naranjo y creo que Araceli también quiere intervenir. Entonces, en ese orden doy el uso de la palabra a Janet, luego Alexander Naranjo y no sé si Araceli, pues me avisa. Entonces tienes el uso de la palabra, Janet. Bueno, ahora que estaba escuchando a los tres, al conferencista y a sus comentaristas, me recordó mucho a Nietzsche cuando presenta su examen para entrar a dar la clase, su examen de oposición, para entrar a dar la clase de filología, cuando le hacen una crítica muy fuerte a su trabajo, El nacimiento de la tragedia, ¿no? Cuando expone una crítica precisamente a Sócrates y a Platón en su trabajo, y bueno, pues es rechazado y no puede ser aceptado. Entonces me recordó mucho que pues no es un problema de ahora, es un problema de hace mucho. También Galois, un matemático muy joven, que resuelve un problema de ecuaciones diferenciales de álgebra, igual, o sea, lo resuelve de una manera distinta y también es rechazado de la academia. Entonces, estamos hablando del siglo XIX, en el que era de ecuaciones lineales, perdón, el de Galois. Estamos hablando de una problemática que se viene dando desde el pasado, desde el siglo XIX, y me recordó mucho a ellos, y también a Bourdieu, cuando Bourdieu ya en sus trabajos, pues nos habla de la escuela como que la escuela sigue siendo un escenario perfecto de reproducción de modelos del sistema social, y desde allí se debe estimular a la acción para poder transformar la inequidad inexistente. O sea, ya Bourdieu y Paz Sedón están planteando esta problemática también, y Giraud, Freire, esta problemática de la reproducción social, también Althusser, ¿no? O sea, es un tema muy interesante, porque pues sí, ya hay gente que critica esto, pero no sé, sigue siendo igual, o sea, seguimos teniendo que llenar formatos y formatos, informes, y ceñirnos a los formularios y hacer lo que los formularios nos están pidiendo, pues para poder tener, no ser rechazados ni corridos de nuestros trabajos. Entonces, bueno, pues sí estamos en un sistema neoliberal que desafortunadamente pide eso, y es bueno abrir esta discusión. Pues hay que ver cómo se soluciona, hay que ver qué otras alternativas hay, pero muy interesante el trabajo. Gracias. Gracias, Janet. En ese orden estaba Alexander, luego está Araceli y luego está Reinel Vázquez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sigue Alexander, tiene el uso de la palabra.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Desde acá desde Medellín, también gracias por el compartir de lo que pues, hemos podido dialogar. Pues también se presentan un poco, y creo que se ha visto también en la historia, el tema de los críticos, que son poco críticos, en donde pues, vemos, digamos, figuras o docentes, o bueno, se genera todo como una especie de rebaño en donde se sigue pues, a cierto autor y demás, y cuando hay cierto pensamiento que no encaja tan literal, pues digamos que no es aceptado. Entonces, pues, básicamente así casos que me parece a mí muy de la historia. José Martí, cuando de alguna manera propone un pensamiento latinoamericano a nivel marxista frente al socialismo indoamericano, y dice que pues, el socialismo en Latinoamérica fue como al revés, y es que posiblemente fue primero de una manera pues de las comunidades ancestrales, así tengan su sentido imperial, y luego llegó el colonialismo con el capitalismo y demás, que no tuvo el proceso que Marx como tal explicaba en Europa, porque fue diferente. Y José Martí, pues Mariátegui fue visitado desde la Unión Soviética y le dijeron como que venga, eso está mal, se tiene que calmar, casi como una amenaza de la Unión Soviética, porque pues era el canon, era lo que se debía hacer. Entonces en eso pues también reconocer como la filosofía también en la música, o en otras expresiones culturales. El gran maestro Jorge Velosa es un exponente filosófico. Entonces también el diálogo o el debate también es en los tipos de lenguaje. Cuando el lenguaje es puramente escrito, pues obviamente tiene sus maneras. Está el lenguaje también musical. La tradición oral de los pueblos ancestrales tiene toda una, digamos, dinámica, todo un proceso que claramente son diferentes. Entonces también cuando de alguna manera se logra aterrizar o se busca tensionar o debatir pues las teorías también en la misma praxis, porque de lo que ha podido también ver es muchos académicos que quizás no laboran sino únicamente en la academia, es decir, están como en una burbuja de la academia, en donde pues no tienen trabajo comunitario, en donde no tienen, pues digamos, otro tipo de labor, y pues se distancian y su trabajo es simplemente la lectura de textos. Entonces, pues también es como importante que esa teoría sea aterrizada ya en el cotidiano desde las comunidades. De ahí que también pues hay otro tipo de prácticas en donde se construye pensamiento, en donde hay otras dinámicas para toda la cuestión del saber, los círculos de palabra, etcétera. Hay una cuestión tan elemental cuando se tejen las mochilas, o hay toda esta actividad, las ollas comunitarias, etcétera. O sea, hay muchas, digamos, situaciones cotidianas que quizá los académicos, por vivir tan en la academia encerrados, obviamente las dejan pasar. Y ello también hace parte de otras cuestiones, y es participar de las comunidades, y de alguna manera ya saben las comunidades quién está para qué. ¿Quién va simplemente a sacar una tesis y se va? Y hace unas preguntas, hace un formulario y chao. ¿Quién? Porque ya lo han vivido. O sea, la academia cree que es el primero que va a un barrio o que entrevista a un líder, pues cuando ellos ya han vivido muchas situaciones de esas. Y cuando se logra pasar cierta frontera pues con las comunidades, se ve el valor del aporte académico y de ese diálogo, que quizás
creo que es muy difícil. Y ese diálogo se logra con confianza, y esa confianza se construye en una cotidianidad, en el acercamiento, y las comunidades van valorando eso. Yo pues creo mucho en ese sentido, en donde de alguna manera de ganarse esa confianza o de ganar como esa escucha de las comunidades, se logra un diálogo distinto entre la academia y las comunidades. Antes de eso pueden pasar años, eso cada proceso es distinto, pero cuando se logra el diálogo es distinto y es muy notable, es muy notable. Obviamente vivimos en una sociedad capitalista que todo lo vuelve mercancía, todo lo vuelve útil, entre comillas, a nivel del mercado, pero hay momentos en donde si se tiene esa intención de dialogar, y creo que pues valorar, y en Colombia hay mucha riqueza, hay mucha diversidad, como está expresado en otros lenguajes, como les digo, en una olla comunitaria, tejer una mochila, en conversar, en sentarse en ciertos momentos con las comunidades, no están en los libros, y yo creo que ahí hay mucho tiempo y mucho saber importante. Muchísimas gracias. Gracias, Alexander. Le doy el uso de la voz entonces a Araceli, y brevedad porque nos acaba el tiempo, y luego a Luis Reinel. Buenas noches, muchas México, gracias. Habla. Muchas gracias. Se fue el internet un momentito, así es que me perdí una parte del hermoso trabajo que estaban realizando. Afortunadamente escuché toda la ponencia de ¿cómo se llama la persona que ahora expuso? Muy acertadamente, Diego, con respecto a la academia que se está volviendo tonta, o que si siempre ha sido tonta, no lo sé. Y escuché claramente todo lo que la doctora Janet Escalera dijo, mencionando a tantos personajes históricos que han padecido, que de alguna manera han dicho algo respecto a esta situación, que yo diría que no es del siglo XIX, que es de la humanidad, que no mataron a Sócrates por corromper a la juventud, decía algo diferente a lo que se quería que dijeran. No existía la academia, pero existía la necesidad humana de saber más. Y yo lo que diría es, bueno, el pensamiento humano no se desarrolla nada más porque sí. El pensamiento humano se desarrolla en comunidad y tiene que participar, sobre todo, de todas las grandes ideas, nos gusten o no, pero que en su momento expresaron los pensadores que ahora conocemos, o que decimos que son los autores de esas teorías o de esos pensamientos, porque muchas veces ni es verdad, ¿sí? Ni es verdad que fueron los pioneros, más bien a veces fueron los que la escribieron. Un ejemplo claro está en Darwin, ¿sí? Que es súper famosísimo, súper querido, súper considerado como una forma de ver la evolución de las especies, y a Alexander Wallace nadie lo nombra, ni nadie lo conoce, y creo que era una persona interesada, y sus ideas muchas fueron de él. Ayer mismo estaba yo leyendo sobre Albert Einstein, personaje del siglo pasado, que revolucionó la manera de ver el mundo, y quién sabe algo sobre lo que su primera esposa hizo para esa teoría o para el efecto fotoeléctrico. Nadie. Pero el caso es que tenemos ciertas ideas con los que nosotros vamos formando nuestro pensamiento. También hay que considerar que la sociedad humana se constituye con ciertos fines, y realmente a la oveja que se sale del redil pues la dejan fuera. Y no sé ustedes, pero yo creo que muchos hemos pasado por la situación
de ser repelidas, de poner una etiqueta grande que dice complicada, se complica todo, o X situación en donde si no sigue uno las reglas sociales, pues es uno excluida en su pensamiento y en su hacer, por ejemplo, en mi caso docente, porque no porque esté haciendo cosas indebidas, sino porque no sigue las reglas al pie de la letra tal como la institución lo dice. Entonces me parece una forma de criticar cómo es la academia en Colombia específicamente, y creo que en muchos lugares del mundo. Pero yo diría, ¿y cuál es su propuesta, maestro? Porque yo ya viví toda una vida de esa situación de marginación, y no por ser brillante, sino por tratar de ser diferente y no seguir solamente lo que se dice. Porque me queda claro que la escuela es un reproductor de la época social, o sea, de lo que a ese momento histórico corresponde. Y el que se sale de eso, no, se le echa fuera, no se le hace caso. Yo veo en México muchísimas instituciones, afortunadamente, que tratan a niños minusválidos, que tratan a niños discapacitados, sin ofender a nadie. No sé qué palabra se utiliza actualmente, porque se dio una época en que si decía uno X palabra era indebida, pero que son personas que no cumplen con las normas para ser normal, un ser humano normal, y se les atiende muy bien. Pregunten ustedes cuántas escuelas para niños geniales, para niños que se salen por encima de ese rango existen. ¿Y cuáles son las características de esas escuelas para poder entrar un niño que tenga un coeficiente intelectual muy alto, una creatividad realmente sorprendente, en fin, algo diferente a la mayoría de los niños? Parece que el ser humano, es mi pensar, se conforma con que continuemos existiendo de la misma manera que ha funcionado. Salir de la zona de confort es difícil. Y yo le preguntaría con todo el respeto al maestro Diego Fernández, ¿cuál es su propuesta de cambio? Creo que a las nuevas generaciones sería un arma muy eficaz, porque usted nos platicó respecto a lo que lo pasó cuando inició su maestría. No nos dijo cuáles fueron las consecuencias de investigar su asunto problemático sin tener un solo referente o un autor como lo solicitaban o como los otros 9 compañeros los tenían. Ahí me quedé con la duda. ¿Qué le pasó? Y yo creo que tiene usted bastantes armas para escribir un libro y decir, docentes, hagan esto. Docentes, no se trata de, no tenemos borreguitos, tenemos seres humanos en crecimiento. Y el fin del ser humano supremo sería trascender en la vida, trascender en el espíritu, ¿sí? Siguiendo a Hegel, digamos, a mi muy humilde manera de ver. Entonces, esa es mi pregunta para el maestro Rincón. ¿Cuál sería su propuesta? Me queda claro, perfectamente claro, y hay estudios que así lo confirman, que la escuela solamente va a fortalecer la obediencia, la sumisión, la mecanización y la repetición. El niño creativo, el niño que quiere hacerlo de otra manera, desde ahí, desde la primera instancia del primer grupo que tiene, se le reprime, está mal. ¿Sí? Y no hay escuelas para esos niños diferentes, pero en el superlativo. Muchas gracias. Gracias, Araceli, muy interesante. Le doy la palabra a Luis Reinel y bueno, y creo que vamos cerrando las intervenciones para que pueda cerrar Diego y los comentaristas, Eduardo. Entonces, Reinel. Luis Reinel. Sí, Gustavo. Muy buenas noches a todos. Sí. Créame que me pareció muy interesante la actividad de hoy.
y coincido con muchas de las cosas, pero también me gustaría llamar la atención sobre realmente lo que hemos estado haciendo o dejado de hacer en torno a nuestra actividad. Precisamente hoy hablaba con uno de los profesores aquí en la Universidad del Cauca y le decía o recordaba, miren, por lo menos la Universidad del Cauca tiene estos 3 puntos que a mí me parecen valiosos, y es el tema de actividad académica, actividad de investigación y actividad de protección social. ¿Por qué no enredar esas 3 líneas? ¿Ya? Y no solamente dedicarnos a esa repetidera de algunos conocimientos que incluso yo le digo a los estudiantes, mire, ustedes pueden encontrar una clase mejor de la que yo hago, ¿sí? Pero no van a encontrar algunos elementos que nosotros hemos investigado aquí a nivel del departamento del Cauca o en otras zonas. Y retomando la observación o la pregunta que hace la profesora, y es una de las actividades y que Gustavo de pronto en otros momentos lo ha comentado, y es ¿qué hemos venido haciendo? Por supuesto, o sea, para mí ha sido mortal si me quedo quieto, en el sentido de que si me quedo repitiendo una serie de clases que, como lo digo, puede estar mejor en los videos, en otro tipo de conferencias. ¿Y qué hemos hecho? ¿Sí? Y es salir, o sea, salir a la calle, salir a la comunidad, ¿ya? Dejar de estar tan acomodados, y me disculpan y quiero que sean tomadas bien mis palabras, de estar tan acomodados con nuestro sueldo o con nuestra actividad académica allá en el salón de clase. Incluso por esa situación yo he venido diciendo, primero, pues que estoy cansado de esta virtualidad, y segundo, que ya quiero presencialidad, ¿ya? Que ya quiero asistir, y lo he venido haciendo poco a poco. He venido participando de algunas actividades con los estudiantes allá en la facultad. Entonces, en muchas ocasiones lo que me ha parecido es, usted como profesor, ¿ya?, debería de también estar haciendo gestión, ¿ya?, y no solamente una repetición de una serie de temas, ¿ya? Y pues con esa gestión, con la comunidad, con otras instituciones, con otras disciplinas, pues buenísimo, y los resultados se ven, ¿no? Sí. Y pues dejaríamos de estar así con esa pasividad. Y lo último, y es, yo suelo decir, y es, hombre, si no está de acuerdo, plantea la discusión, ¿sí? Porque es que quedarse uno callado con un criterio que ha colocado otra persona, pues a mí me parece como tenaz, ¿ya? Y por eso en algunas ocasiones, pues, como han dicho esta noche, pues lo califican como que el raro, pero es mejor que lo califiquen de esa manera y no un pedazo de palo allí sosteniendo una puerta, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, Luis Reinel. Pues ya se nos está acabando el tiempo. Yo comento una frase de Estanislao Zuleta que decía siempre, miren, uno cuando va a la universidad en plan de graduarse en la universidad, no debe pensar, porque el pensamiento, el que piensa en la universidad, el que piensa cuando está estudiando no se graduará nunca. Y él nunca estuvo en la universidad. Se salió desde muy temprana edad de la universidad y del bachillerato mismo porque consideró que allí estaba perdiendo el tiempo, que él se podía formar independientemente
como autodidacta y lo hizo y recibió un doctorado honoris causa en psicología de la Universidad del Valle. Y cuando Estanislao Zuleta, que yo puedo compartir con él mucha parte académica, intelectual de su vida, Estanislao le llenaba el auditorio de la Universidad del Valle, porque allí la gente iba a escuchar la palabra de Zuleta, que era una palabra muy libre, ¿no? Muy productiva, y no era repetir absolutamente nada. Él conversaba con los autores, como decía Diego, hay que conversar con los autores. Ahora, chévere Reinel, porque Reinel está en una disciplina que es distinta a la disciplina de las humanidades y tiene esa ventaja de poder poner el conocimiento y los conceptos que él incluso recoge también de la filosofía y recoge de las ciencias humanas, ponerlo en la práctica con las comunidades. Pero yo creo que la gran crítica que está haciendo Diego está muy ligada a esa academia humanista o humanística, o a esa academia de las ciencias humanas, que la gente se queda en los libros y repitiendo algo que ni a la larga ni siquiera entenderá. Yo tengo un curso de presocráticos y con los estudiantes les digo, a mí los griegos me interesan para que nos lleven de la mano a lo que es la vida hoy en día, no para que repitamos que el río, nadie baña dos veces en el mismo río, sino qué sentido tiene para la vida de ustedes una frase de ese tamaño en la vida cotidiana de hoy. Hoy en un mundo como el que tenemos, ¿qué sentido tendría pensar eso de que el problema de la identidad, el problema de la permanencia, el problema del ser, son problemas metafísicos en cierta forma, pero son problemas de la vida de cada uno de ustedes en su particularidad? Y ahí es donde tiene sentido pensar la filosofía. Voy a darle la palabra a Diego para que cierre, o a alguno de los comentaristas. Tenemos 5 minutos, Diego. Bueno, ¿cómo cerrar? Yo, lo que me preocupa a mí... ¿O cómo dejar abierto? O cómo dejar abierto. Lo que me preocupa a mí últimamente es la ciudad. Yo vengo pensando, es la ciudad, la cotidianidad. De alguna manera... intenté asumir esa idea de Hume, de que en medio de toda tu filosofía continúa siendo un hombre. Yo lo que asumí con eso es que uno sigue siendo un ser humano que está en una cotidianidad, como lo señala Gustavo, y que ahí nos jugamos una vida, ¿sí?, que no es en solitario, que es en relación con otros y con lo otro, ¿no? Porque no es solo entre humanos, sino que hay otros animales, hay otros seres vivos, hay unos ecosistemas. Y hay algo que a mí me preocupa mucho ahí, en esa vida cotidiana, ya pensando en la dimensión de la relación entre humanos, y es la capacidad de interlocución, de conversar. El tema que yo estaba trabajando en la maestría es la conversación, un tema que la filosofía no ha explorado. Y en ese sentido estaba tratando de empezar a encontrar una reflexión sobre algo que nos toca en la vida cotidiana, ¿sí?, como lo es la conversación, que tenemos muchas falencias respecto a eso, cómo estamos realmente conversando. Pero es que la conversación no es solamente un asunto cotidiano, yo lo observo primero ahí, pero la conversación también está en lo que uno hace cuando lee y lo que pasa en la academia, o lo que debería pasar en la academia. Indudablemente que este es un fenómeno que ha ocurrido siempre, el de la exclusión del que no está dentro de los cánones. Pero la propuesta que uno puede hacer es mantenerse ahí en esa academia tonta, pero no jugando al juego tonto, sino resistiendo con una dinámica distinta. Yo no sé si el asunto sea, como dice Oscar, de abandonar la academia. No sé si sea eso de volverse un apóstata de la academia. Creo más en la resistencia,
en la rebeldía y la resistencia. La rebeldía como un desconocimiento de la autoridad cuando la autoridad es absurda, y de resistencia con una narrativa distinta, no que se oponga a la autoridad, sino que sea diferente, que plantee fugas, posibilidades de escape de esos intentos de control. En ese sentido es que es necesario el debate, la discusión, conversar, dialogar al interior de la academia. Es posible que cuando Darío Botero Uribe criticó a Marx estuviese equivocado, pero lo que había que permitir era que él planteara la discusión, ¿sí? Que propusiera una crítica, una lectura distinta a un autor. Eso es lo que me parece que debe darse en la academia, permitirse en las discusiones, sin imponerse en puntos de vista. Insisto, le estamos prestando más atención, no a lo que se dice, sino a quién lo dice. Listo, vale, bueno, listo. Es que Oscar me está llamando por celular para decirme que lamentablemente tuvo que retirarse de la reunión y que no le contestaste la pregunta sobre Marx. Entonces le puse y le dije, aquí te la está contestando. Sí, no, sí, no le contesté, pues no lo dije porque no lo vi conectado a Oscar, que estaba preocupado por lo de Marx. Sí, pero son dos críticas muy puntuales que él hace. Ajá. Sí, dice, después una reunión urgente. Bueno, pues ha sido un interesante, se quedan muchas cosas. Yo creo que los que hemos vivido y padecido la academia durante tanto tiempo, le damos la razón a Diego, se la damos a Edwin, se la damos a Alejandro, en términos de que la formación que hemos tenido realmente ha sido una formación orientada hacia el profesionalismo y no hacia la investigación, y eso difiere mucho la universidad alemana de la universidad francesa, que es la que básicamente nosotros seguimos. Es que mientras allá lo forman a uno para el pensamiento, para la investigación, acá lo forman para repetir, para graduarse, para formalizar una profesión. Por alguna razón muy especial, los alemanes viven de la investigación, ¿no? Lo que gana Alemania lo gana vendiendo investigación, ¿no? Bueno, creo que se nos acabó el tiempo. Compañeros, creo que tendremos otra próxima reunión. Estoy invitándolos a que organicemos unas conferencias alrededor de bibliotecas. Ya Diego me dijo que sí, vamos a ver quién más me dice que sí. Araceli también me dijo que sí. Bueno, muchas gracias a Diego, muchas gracias a Alejandro, muchas gracias se me perdió a Fernando, y a todos los que estuvieron aquí acompañándonos esta noche, y nos vemos la semana entrante. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos en la semana entrante, hablarse sobre el cupo. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Reinel, por venir, por mención también.